Ahora, entonces, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pero también creemos que por medio de la gracia del Señor Jesucristo, nosotros seremos salvos, al igual que ellos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo enfrentaron los primeros cristianos la oposición al mensaje del Evangelio? ¿Qué tan importante es la perseverancia y la valentía en la predicación de la palabra? ¿O cómo actúa Dios cuando su pueblo permanece fiel en medio de las adversidades? En este estudio de Hechos, capítulo 14, versículo 1 al 7, aprenderemos sobre la valentía de Pablo y Bernabé, la expansión del Evangelio en Iconio y cómo Dios respalda su palabra con poder a pesar de las oposiciones. En este estudio descubriremos principios valiosos de fe, perseverancia y confianza en el Señor, fundamentalmente para la iglesia actual. Recordamos a nuestros queridos suscriptores y a los hermanos de la iglesia virtual que todos los lunes, miércoles y viernes estamos compartiendo nuevos contenidos del libro de Hechos de los Apóstoles. Acomódense, tomen lápiz y papel y disfruten de su bebida favorita, porque ya vamos a iniciar. Antes, hagamos una oración a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, te damos gracias por este momento en el que nos disponemos a estudiar tu palabra. Abre nuestro entendimiento y fortalece nuestra fe para que, así como Pablo y Bernabé, podamos nosotros ser testigos valientes de tu Evangelio. Bendice a cada hermano y hermana que se unen a este estudio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 14 de Hechos continúa narrando el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. En este pasaje vemos su estancia en Iconio y la creciente resistencia que enfrentaron al predicar el Evangelio. Esta sección es crucial porque muestra el poder del mensaje de Cristo y el crecimiento de la iglesia en circunstancias adversas y la fidelidad de los siervos de Dios. A lo largo del versículo 1 al 7 se observan principios fundamentales para la misión cristiana, como la valentía, la dependencia en Dios y el uso de señales y milagros como testimonio de la palabra predicada. Desarrollaremos este estudio versículo por versículo, tomando en cuenta los contextos históricos, geográficos, culturales y teológicos, y las palabras claves en griego, y las aplicaciones, ¿por qué no?, prácticas para la iglesia hoy en día. Hablemos un poquito sobre Iconio. Iconio está ubicada en la región de Licoanía, en la provincia romana de Galacia. Iconio era una ciudad importante en la ruta comercial que conectaba a Asia Menor. La población era una mezcla de griegos, romanos y judíos, lo que implicaba una diversidad cultural y al mismo tiempo religiosa. Los judíos en Iconio tenían influencia debido a la presencia de sinagogas. Los griegos y los romanos adoraban a dioses paganos, siguiendo prácticas idolátricas. En cuanto al contexto histórico, Pablo y Bernabé llegan a Iconio luego de predicar en Antioquía de Pisidia, lo que leímos en el libro de Hechos capítulo 13. Allí enfrentaron oposición y fueron expulsados de la ciudad. Sin embargo, esto no lo detuvo en su misión. La expansión del Evangelio a través de Pablo y Bernabé muestra el cumplimiento del mandato de Cristo en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. A pesar de la persecución, la iglesia sigue creciendo conforme a la soberanía de Dios. Leamos el versículo 1 del capítulo 14 del libro de Hechos. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron, como de costumbre, en la sinagoga judía, y hablaron de tal manera que una multitud de judíos y de griegos creyeron. Pablo y Bernabé siguen su costumbre de comenzar en las sinagogas, según lo que vimos en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16, donde nos enseña que al judío primeramente y también al griego. La frase "hablaron de tal manera" implica la claridad, valentía y poder con la que predicaron el evangelio. Judíos y griegos. Indica la universalidad del mensaje. El evangelio no hace excepción de personas. Una palabra clave en este texto es la palabra griega para creyó, pisteu, que significa confiar plenamente o tener fe. No se trata solamente de un asentimiento intelectual, sino de una entrega completa a Cristo. Amados hermanos y amigos, la iglesia actual debe predicar el evangelio con claridad, convicción, asegurándose de que todos comprendan que el mensaje de Cristo es para todas las personas, sin distinción. Además, esto nos muestra que el Espíritu Santo de Dios utiliza nuestra capacidad para convencer a los incrédulos. Lo importante de ser sensible a la obra del Espíritu Santo y de estudiar la palabra de Dios para poder hablar de ella con autoridad. Leamos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 2. Pero los judíos incrédulos incitaron a los paganos y les amargaron el ánimo contra los hermanos. No todos recibieron el evangelio. Aquí vemos oposición activa por parte de los judíos incrédulos, quienes no solo rechazaron el mensaje, sino que incitaron a otros. La frase que aparece aquí, corrompieron los ánimos, implica una influencia negativa, sembrando discordias y calumnia. La oposición del evangelio es inevitable. La iglesia debe estar preparada para enfrentar críticas y ataques de personas que no entienden o rechazan la fe. Esta oposición no debe ser un desaliento para nosotros, más bien un combustible que nos animan a seguir el camino de Cristo, sabiendo que Él también fue rechazado. Es un gran privilegio, estimados hermanos, para un cristiano padecer por causa de Cristo. Continuamos leyendo el versículo 3 de este capítulo 14 del libro de Hechos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. A pesar de la oposición, Pablo y Bernabé permanecen en Iconio, hablando con denuedo. La palabra griega para denuedo es la palabra parresia, que significa valentía y franqueza en el momento de hablar. Aquí Dios confirmó su mensaje con señales y prodigios, mostrando su respaldo y su autoridad. La palabra de su gracia, el evangelio, es un mensaje de gracia y no de obra. La iglesia actual debe perseverar en su misión con valentía y confianza en el Señor, dejando que Dios respalde su palabra conforme a su voluntad, predicando nosotros así el evangelio de Cristo, el cual debe ser entregado fielmente. Un evangelio que se opone a las enseñanzas religiosas, que demanda de obras humanas para salvación. El predicar el evangelio es predicar de Cristo, ya que Cristo es el evangelio. Leamos del capítulo 14 el versículo 4. La gente de la ciudad estaba dividida.
Unos estaban de parte de los judíos y los otros de parte de los apóstoles. Amados hermanos, es importante que sepamos que el Evangelio genera división, porque confronta las creencias y el estilo de vida pecaminoso. En Lucas 12:51 Jesús enseñó que sus enseñanzas traerán divisiones tanto con los de la familia como con los de afuera. La referencia a apóstoles muestra la autoridad y el papel fundamental de Pablo y Bernabé en la expansión del Evangelio. Estimado amigo y hermano en Cristo, el mensaje de Cristo no siempre será aceptado por todos. La iglesia debe predicar sin comprometer la verdad, aunque esto ocasione divisiones. Es importante que usted y sus sentimientos no se vean afectados por esta realidad. Recuerde que su misión es solo predicar el Evangelio con claridad y sin adulterarle. El Espíritu Santo es quien convence. Nunca trate de hacer el trabajo que le corresponde a Dios y a su Espíritu. Continuemos leyendo en el capítulo 14, versículos 5 y 6. Hubo un complot tanto de los paganos como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia. La persecución llega a un punto bastante crítico. Intento de apedreamiento. Aquí se evidencia el odio hacia el Evangelio. Notamos que Pablo y Bernabé deciden huir no por miedo, sino como una estrategia para preservar sus vidas y continuar la misión. En el libro de Mateo capítulo 10, verso 23, Jesús enseñó a sus discípulos: cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Listra y Derbe eran ciudades de Licaonia, una región menos desarrollada culturalmente. La iglesia debe discernir cuándo perseverar en un lugar y cuándo retirarse para seguir extendiendo el reino de Dios. Nunca se expongan al peligro sin necesidad. Dios nos respalda y nos protege, dándonos sabiduría para discernir cuándo un lugar es seguro para predicar y cuándo no lo es. Usted no debe poner a prueba a Dios, más bien debemos todos obedecerlo. Leamos por último el versículo 7 de este capítulo 14. Donde siguieron anunciando las buenas nuevas. A pesar de la persecución, Pablo y Bernabé continúan predicando con fidelidad y valentía. La prioridad de su misión siempre fue anunciar el Evangelio. La iglesia actual debe mantenerse enfocada en su misión principal: predicar el Evangelio, sin importar las circunstancias. La misión debe ser obedecida. Los ataques nunca deben de convertirse en desánimo, sino en ánimo. A pesar de que tendremos oposición, la promesa de Jesús en Mateo 28:20 es que Él estará con nosotros siempre. Por lo tanto, hermanos, no temamos al enemigo. Continuemos nuestro recorrido fielmente. En conclusión, Hechos 14, 1 al 7, vemos un ejemplo poderoso de perseverancia, valentía y dependencia de Dios. A pesar de la oposición y el peligro, Pablo y Bernabé continuaron predicando el Evangelio y confiando en que Dios respaldaría su obra. Hay 5 aplicaciones que podemos nosotros aprender de este estudio. Primero, que debemos predicar la palabra con claridad y con mucha valentía. Segundo, esperar siempre oposición, pero confiar siempre también en la soberanía de Dios. Tercero, perseverar en la misión, buscando siempre la guía del Espíritu Santo. Cuarto, reconocer que el Evangelio divide, pero también transforma vidas. Y quinto, debemos todos nosotros permanecer fieles y constantes,
confiando en que Dios respaldará su palabra. Que este estudio nos anime a ser testigos fieles del Evangelio, sin importar los desafíos que enfrentemos. Dios nos respalda y su obra nunca se detendrá. El pasaje de Hechos 1:7 nos enseñó la importancia, hermanos, de predicar con valentía, enfrentar la oposición con confianza en Dios y perseverar en la misión a pesar de las dificultades. Dios respalda su palabra y su pueblo cuando se mantiene firme y fiel a Él. Una pregunta que nos gustaría que nos respondieran en el área de los comentarios. ¿Estamos nosotros dispuestos a perseverar como Pablo y Bernabé la predicación del Evangelio? Que este estudio, hermano, nos inspire a ser valiente, testigo de Cristo en cualquier circunstancia. Oremos juntos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la enseñanza de hoy. Te pedimos que permita que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, para nosotros predicar tu palabra con valentía y para discernir los ambientes peligrosos y saber cuándo debemos nosotros cambiar de lugar. Ayúdanos a aprender más de tu palabra, para nosotros predicar de tu gracia a las naciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. No olviden suscribirse, comentar y compartir este contenido para que más personas sean bendecidas con la palabra de Dios. Nos vemos nosotros en el próximo episodio del estudio de Hechos de los Apóstoles. Soy el pastor Juan de León Gutiérrez. Bye.